tiempo. Listo, profe, ya está grabando, ya puedes iniciar. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Edinson García, pertenezco al equipo de Bienestar al Aprendiz. En la noche de hoy vengo a invitarlos para que los que quieran participar del Festival Cultural Virtual, voy a compartirles el póster. No sé si ya lo estén todos viendo. Ya está iniciando a presentar. ¿Está cargando? Entonces, Correcto, les yo ya voy lo vi. contando. Bueno, Festival Cultural Virtual 2021 en las categorías de canto, música, teatro, cuento, danza folclórica y danza moderna. Las inscripciones están desde el 19 de marzo hasta el próximo 19 de abril. Entonces, muchachos, para cualquier inquietud, aparece mi nombre, aparece mi número por si tienen cualquier inquietud, ¿sí? Entonces, aquí tenemos como los pasos a seguir, inscribirnos, importante los que vayan a participar, los videos, realizarlos de manera horizontal, ¿ya? Aquí al final aparece una autorización para utilización de material audiovisual. Esa la pueden ustedes llenar después y después me la envían a mi correo. Entonces, yo les estoy diciendo, pues aquí muy a grosso modo, cómo es la actividad. Ahora quiero escucharlos a ustedes, si tienen preguntas con respecto a esta actividad. Listo, profe, pues yo hago unas preguntitas como para dejar claro allí a los chicos. Más o menos lo que hay que, o sea, básicamente el concurso básicamente va de qué manera. O sea, los chicos realizan los videos, esos Pues, videos se exponen ante algún ente o algo así, o se van a conocer por medio de algún correo o algo así, profe. a ver, es que, bueno, primero les aclaro nuevamente que no es un concurso, sino es un festival, profe. ¿Sí? Ah, Primero correcto. porque es que más. Sí, porque es que la verdad, pues si yo lo digo como concurso, entonces ya premiación, y la verdad es un festival para que Sí, se correcto. muestre el talento SENA, ¿sí, profe? Y aprendices. Entonces, pues esto se va a realizar pues de manera virtual, entonces pues los que vayan a participar tienen que realizar un video, ya sea en la categoría que escojan, ¿ya? Esa es la cuestión. Entonces, pues, profe, usted me dirá que si tiene alguna otra pregunta al Listo, profe. respecto. No, entendido hasta ahí. ¿Algún chico iba a participar? Creo que está yendo algo por ahí a fondo. Listo, profe. Pues listo, ya lo que es el festival. Profe, dichos videos o dichos escritos, ¿hay algún medio por donde se puedan visualizar o algo así del festival? ¿Cómo, O profe? Discúlpeme. los videos que se generan, los videos que hacen los compañeros o los escritos, ¿por qué medio pues, se van a compartir como para darlos a conocer ante todos los aprendices? Pues, a ver, pues ahorita no se tiene todavía claridad de la plataforma en la que se va a hacer la actividad. O sea, ahorita vamos a tener, como les comentaba, la fase de inscripción hasta el 19 de abril y el festival como tal se haría el 30 de abril. Entonces ahí se van a seleccionar los mejores videos, que son los que van a participar en la regional. ¿Ya? Listo, Una profe. gran ventaja, muchachos, que ustedes van a tener es pues, que ustedes van a realizar un buen video y lo van a enviar, por si de pronto hay algo digámoslo así, de pánico escénico para salir a realizar una actividad, ¿sí? Importante, muchachos, esto también forma parte, esto es formación integral también para ustedes, ¿sí? Entonces yo los invito que participemos de estas actividades porque pues el equipo de Bienestar al Aprendiz organiza estas actividades pensadas en ustedes, ¿sí? Que se vinculen, que participen, ¿ya? Entonces, Listo, pues, profe. Entendido. no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Pues de mi parte no, profe, no sería más. No sé si algún chico tiene dudas que pueda alzar la manito, por favor. No, pues creo que no, profe. No, ahí nos están diciendo Bueno. que todo claro. Muchísimas De gracias. todas maneras, instructor Juan Camilo, yo les dejo la inquietud, cualquier duda que tengan, ahí está mi número de contacto, cualquier aprendiz que se quiera inscribir, por favor me comenta si le puedo colaborar y nos inscribimos.
Lo más importante es que nos vinculemos de esta actividad porque pues realmente uno muchas veces tiene un talento y no lo muestra de pronto porque no se da la oportunidad o de pronto porque no nos decidimos, pero este es el momento de que aprovechemos estos espacios y participemos de estas actividades tan importantes para ustedes como aprendices y lógicamente para el Centro Cata. ¿Ya? Listo, profe, vale. Muchísimas gracias entonces por la información, muy amable. Bueno, y ahí les dejé el link para que ustedes, les pido la colaboración si me pueden diligenciar ese link que da constancia de que la información se les dio a ustedes. Entonces les pido la colaboración. Eso no demoran más de un minuto realizando ese proceso. Entonces les agradezco y espero se vinculen varios para que participen de la actividad. Profe Juan Camilo, le agradezco su invitación y entonces estamos pendientes. Listo, profe, muchísimas gracias por la información, muy amable. A usted, Entonces, profe, muchachos, que tengan buena noche y que estén muy bien. listo, profe, buena noche. Chicos, entonces pues agradezco como tal que puedan diligenciar el formulario que nos acabó de, pues, de decir el profe Edinson, para que pues tengan constancia pues, de que la información se divulgó en este grupo, ¿vale? No Bueno, siendo buenas más, noches, que estén bien. buenas noches, profe, no siendo más pues vamos a dar inicio como tal a lo que es la conferencia del día de hoy. Entonces, espérenme ya un momentillo. Entonces, voy aquí a compartir mi pantalla para darles a conocer la presentación del día de hoy. Buenas noches, Harold, buenas noches, Alfredo, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Entonces, aquí ya deben estar viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar, porfa? Sí, profe. Bueno, voy a dejar de compartir un momentico. Bueno, quería pues tomar este momento, voy a tomar un momentico para hacerles una solicitud. Ya les he hecho alguna solicitud a los chicos que ingresaron el día de ayer a una sesión de atención sincrónica. Y la solicitud es de que, por favor, de aquí en adelante, pues quiero pedir su colaboración con el fin de que puedan participar más, mucho más, en lo que son, pues, básicamente la interacción que nosotros tenemos. Cuando yo realice, pues, una pregunta, que ustedes me pueden decir, sí, quedó claro, no, profe, no quedó claro, profe, no entendí esa parte, que me puedan, pues, retroalimentar con el fin de que yo pueda, pues, darles a ustedes una mejor explicación o explicarles haciendo referencia a otro modo de ver las cosas, ¿listo? Entonces, pues agradezco que ustedes puedan de aquí en adelante ser un poco más didácticos, utilizar un poquito más el micrófono. Yo sé que a algunos pues les da como tal pánico escénico, pero ya llevamos 6 meses, ya básicamente nosotros nos conocemos, ya llevamos una interacción, yo les escribo por el chat, a veces con algunos hemos tenido sesiones pues personalizadas, nos hemos visto, y agradezco pues que ustedes puedan utilizar el micrófono de aquí en adelante, ¿listo? La idea es, o en caso de que no pues quieran utilizar el micrófono, que me puedan escribir al chat con el fin de yo pues saber si lo que les estoy explicando pues se va entendiendo. En caso de que no, yo vuelvo pues a darle una explicación allí diferente, y en caso de que todavía no, pues podemos organizar una conferencia con las personas que no entendieron de una manera personalizada con el fin de enfocar un poco más a detalle esa explicación, ¿listo? Entonces, pues, esta era la solicitud que les quería realizar. Espero, pues, de aquí en adelante que me puedan ayudar como tal con eso. Y la idea es, ¿por qué les solicito esto en estos momentos? Porque de aquí en adelante recordemos que nosotros vamos a entrar en materia a lo que es la programación como tal, la parte de código, la parte en la cual ustedes van a crear su sistema de información. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera pues tener claridad o saber como tal si ustedes entienden. En caso de que no, pues yo tenerlo presente con el fin de darles una mejor explicación, o dado caso, pues organizamos una sesión personalizada. ¿Listo? Entonces, voy a seguir con la presentación. Entonces, ¿me confirman pues, chicos, si me están visualizando ya la pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, profe, buenas noches. Excelente, Sí, muchas señor. gracias, buenas noches. Muchas gracias, excelente. Entonces, aquí pues esta era la presentación que yo les había mostrado ya
en la sesión pasada. Vamos aquí a la actividad, estamos en la actividad de proyecto número 6, actividad de aprendizaje 7, en la fase de desarrollo, en la cual nosotros vamos a construir nuestro sistema de información. La presentación de la guía de aprendizaje, pues ya la hemos visto. Aquí tenemos los tiempos, que para el día de hoy, día 7 de abril, vamos a tener como tal la apertura de la evidencia número 2, lenguaje estructurado de consultas. Ahora pues aquí tenemos un material de formación, el material complementario que también lo pueden visualizar. Allí tenemos pues bastante información, vemos que tenemos curso de SQL, procedimientos almacenados, SQL Server, consultas SQL y introducción al lenguaje SQL, insertar, visualizar datos en SQL, que básicamente es lo que vamos a ver ahorita. Ahí creo que la mayoría son videos, entonces pues si no pues les gusta leer mucho, pues pueden utilizar los videos para entender mucho mejor el tema. Sin embargo, pues la idea es el día de hoy dejar como tal claridad de los conceptos, y ya posteriormente creería yo que podemos organizar una conferencia el viernes con el fin de entrar un poquito más en materia en la práctica de cómo utilizar este lenguaje estructurado de consulta para nosotros consultar datos, y ahorita vamos a entrar más en materia. En esto me ha quedado por aquí. Esta es la presentación. Estamos en la AP06, actividad de proyecto 7, evidencia número 2, lenguaje estructurado de consultas SQL. Lenguaje estructurado de consultas básicamente se traduce a SQL, pero SQL básicamente son la abreviatura de este concepto en inglés, de esta frase en inglés. ¿Listo? Entonces aquí, primeramente, bueno, para el desarrollo de esta evidencia, ¿se puede utilizar otras herramientas? Claro que sí, pero de mi parte yo les sugiero que utilicen estas herramientas que les presento aquí. Ahorita como tal les envío como tal esta información al chat. De igual forma, esta presentación se las voy a compartir a ustedes con el fin de que ustedes de allí puedan descargar estos software para que lo puedan instalar en sus máquinas y podamos realizar como tal esta evidencia en concreto. Y ya posteriormente vamos a utilizar estas herramientas para ir construyendo nuestra base de datos. Y dado el caso de que si tienen un proyecto web, podemos utilizar estas herramientas para empezar a codificar. ¿Listo? Sin la necesidad de nada más. Bueno, un editor de código o un IDE de programación. Seguimos. Entonces, como primer tema que quería aclarar el día de hoy es ¿qué es una base de datos? También digamos que en muchos de los lugares o en muchos sitios o en muchas empresas, a las bases de datos se les suelen llamar BD, o en los escritos más que todo se les suele colocar con las siglas BD. Eso cuando tenemos documentación en español. Cuando tenemos documentación en inglés, se suele colocar DB, o sea, al contrario. ¿Por qué? Por el término database. Database, ¿listo? En cambio, en español es base de datos, BD. Inglés, database, DB, ¿listo? Entonces, para que tengan claridad de eso, porque, pues, obviamente el inglés en la programación es bastante importante. No necesidad de que conozcan todo el léxico como tal de inglés, hablar inglés fluido, pero algunos términos técnicos, pues sí, quería yo pues que serían pertinentes ir estudiándolos, ¿listo? Entonces, ¿qué es una base de datos? Básicamente una base de datos es un conjunto de información almacenada y consultada sistemáticamente. Ya ahorita apenas le doy explicación de esto, vamos a ver un videillo y nuevamente regresamos a esa presentación, ¿listo? Entonces, es un conjunto de información almacenada y consultada sistemáticamente. Básicamente, una base de datos es una aglomeración de datos almacenados que tienen que ver con un contexto y básicamente debe tener una estructura definida, debe, pues, de acuerdo a esa estructura, poder uno tener o realizar consultas y, pues, poder modificar o actualizar esa información de manera de que no se nos pierda la información, de que no tengamos que recurrir como tal a crear nuevamente esa información. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, esto básicamente lo saqué de un video que vamos a ver ahorita, definiendo o desglosando como tal esta frase. Un conjunto de información, o sea, básicamente es mucha información, bastante información, perteneciente a un contexto. Almacenada básicamente hace referencia a que esa información está almacenada en alguna parte, en un disco duro, en un servidor, en cualquier lado, ¿listo? Consultada, o sea, básicamente que se puede consultar, se puede guardar la información y cuando nosotros la requiramos, pues podemos ir, buscar esa información y ver qué es lo que nosotros tenemos allí en esa información que guardamos.
Sistemáticamente, básicamente hace referencia, qué pena, a un plan o tener un plan como tal, o un protocolo o reglas definidas de cómo nosotros vamos a almacenar esa información y cómo nosotros vamos a consultar esa información, con el fin de que esa información pues no vayamos a almacenarla en un lado por allá y luego no sepamos dónde es que está almacenado, vamos a requerir algo y no lo encontremos, ¿listo? Entonces, a eso hacemos referencia. Aquí vamos a utilizar un protocolo. Aquí se va a almacenar, le vamos a renombrar así. En otra parte, aquí vamos a almacenar esta información de esta área, aquí vamos a almacenar esa información de esta área, dentro de eso vamos a almacenar otra información. Es algo como tener una organización, hagan de cuenta como tal, cuando ustedes organizan unas carpetas en su sistema operativo para organizar sus documentos. Que aquí hay mis documentos personales, aquí hay mis documentos financieros, aquí hay mis documentos, bueno, legislativos o cosas como esas, ¿listo? Tener como tal organizado donde nosotros vamos a almacenar esa información. Las bases de datos básicamente, o es una frase que hay allí en el video, las bases de datos dominan la tecnología y al mundo. ¿Por qué esta frase? Porque hoy día básicamente los datos son lo más importante o con lo que se mueve el mundo. Básicamente, si ustedes visualizan o analicemos, Amazon es una empresa bastante grande de comercio. Bueno, tiene algunas áreas, digamos que diferentes, pero más que todo va enfocada al comercio de productos. Y esa empresa no sería nada si no tiene una base de datos. Si no tiene unos datos estructurados, no tiene unos datos, pues, en la cual, pues, pueden almacenar allí, o una base de datos en la cual ellos puedan almacenar información y que de manera fácil ellos puedan consultarla y dársela a conocer como tal a las personas que desean consultar algún producto, etc. Dicho esto, vamos a ver un pequeño video que me parece interesante, dura más o menos unos 15 a 20 minutos. Lo voy a poner como tal en una velocidad de 1.5 para que no dure mucho. ¿Listo? Y seguimos con la presentación. Vamos aquí, voy a presentarles la pestaña. Listo, aquí ya les estoy presentando la pestaña. ¿Me confirman si ya lo están viendo, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias, muy amable. Sí, profe, yo excelente. Muchas gracias. Ya entonces vamos a reproducir el video. Aquí lo voy a colocar a 1.5, ya está en 1.5. Y vamos a la Cuando estaba en la universidad, allá en los lejanos años 90, y me tocaba ir a la biblioteca a buscar un libro, encontrarlo requería usar unos enormes ficheros que estaban a lo largo de toda la pared de la biblioteca. Eran unos muebles con unos cajones pequeños, cuadrados pequeños, pero muy largos. Entonces tú lo jalabas y había un montón de fichas dentro de estos cajones. Estos cajones o estas fichas estaban organizadas en orden alfabético y por temas. De esa manera tú podías encontrar el libro que buscabas. Cuando encontrabas el libro, cogías un pedazo de papel, había unas notas, unos papeles ahí, anotabas y lo llevabas al bibliotecario. Con ese código, el bibliotecario podía saber en qué estante, en qué fila, en qué lugar específico estaba el libro que tú buscabas. Entonces siempre a mí me llamó mucho la atención, me impresionó mucho el trabajo de los bibliotecarios. Porque imagínate, catalogar esa enorme cantidad de libros. Con el tiempo entendí que esto que hacían los bibliotecarios se llama base de datos. Y con el tiempo también entendí que las bases de datos son las que dominan la tecnología y las que dominan el mundo. Y en este video quiero contarte en qué consisten las bases de datos. Si es la primera vez que vienes a este canal, permíteme presentarme. Soy Álvaro Felipe y soy parte de EDTeam. Somos la única red social educativa en español en la que puedes conocer gente apasionada como tú y también puedes aprender y dominar la tecnología, el diseño y los negocios. Con EDTeam puedes convertirte en programador o ser un mejor programador de lo que ya eres, ser un buen diseñador o incluso aprender a crear tu propio negocio. Si quieres saber más, puedes comenzar a estudiar gratis hoy mismo visitando nuestra página web en ed.team. Hace un momento dije dos cosas importantes. Número uno, que lo que hacían los bibliotecarios eran bases de datos. Y número dos, que las bases de datos dominan el mundo de la tecnología. Vamos a entender estas dos afirmaciones. Comencemos por la número uno. ¿Qué cosa es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información almacenado y consultado sistemáticamente.
Vamos a desmenuzar esta definición para que te quede completamente clara. En primer lugar, conjunto de información. Ok, ¿qué es un conjunto de información? Es mucha información, bastante información. ¿Recetas de cocina serían información? Sí. Toda esa información tú la puedes almacenar en algún lugar. Es decir, puedes guardar esas listas de recetas en un cuaderno. Luego, consultada. Es decir, que una base de datos no es solamente guardar los datos, sino que tenemos que consultarlos. Entonces, podría yo buscar mi cuaderno de recetas para preparar algún platillo en una fecha especial. Pero en la última parte viene la parte más importante de esta definición: sistemáticamente. Es decir, no almaceno y consulto los datos al azar, como caigan. Si un profesor anota la calificación de un estudiante en un papelito, se lo mete en el bolsillo, el papelito luego no sabe dónde lo dejó y anota la calificación de otro estudiante en otro lugar y todo está desordenado y no sabes dónde quedaron las cosas, obviamente no hay un sistema. Estás poniendo las cosas donde caigan. Nosotros necesitamos un sistema, es decir, un plan, un protocolo, reglas definidas de cómo almacenar la información y cómo consultar la información. Si no hay un sistema, no podemos hablar de base de datos. Entonces, si las calificaciones de los estudiantes están guardados por año, por mes, en orden alfabético, hablamos de un sistema. Entonces, cuando yo busco la calificación de un estudiante, sé dónde buscarla. Si yo organizo mis recetas de cocina en orden alfabético, sé dónde buscarlas. Obviamente la llegada de las computadoras ayuda muchísimo a que las bases de datos sean más eficientes, porque este sistema, por más organizado que sea, es un sistema lento. Es un sistema difícil de escalar. Con la humedad o con el paso del tiempo, el papel puede malograrse y perderse la información. Mientras que con base de datos digitales, con informática, podemos guardar o reservar la integridad de los datos, garantizarla, hacer incluso copias de seguridad. Podemos ser más escalables y más eficientes, porque para hacer una consulta utilizamos el poder de cómputo. Ya no utilizamos a una persona abriendo ficheros, abriendo cajones, abriendo cajas. Utilizamos el poder de cómputo y los algoritmos. Entonces, ¿cómo se llevan las bases de datos tradicionales en papel a una base de datos digital controlada por software? A través de algo llamado sistema gestor de bases de datos. Entonces tenemos por un lado el sistema gestor de base de datos, que es el software que se encarga de hacer toda la gestión de la base de datos, y la base de datos como tal, que es la información guardada ahí. Entonces recuerda, no es lo mismo base de datos que sistema gestor de base de datos. Esta base de datos es la información y este sistema gestor es el software. Con los sistemas gestores de base de datos nosotros podemos crear la estructura de nuestras bases de datos, podemos escribir información en nuestra base de datos, podemos consultar información, podemos asegurar la integridad de los datos y también podemos controlar el acceso a esta información, definir los permisos de quién puede y quién no puede visualizar o acceder a esta información. Hay que tener en cuenta que las computadoras modernas, electrónicas, se crean en los años 40 en el siglo XX. Tenemos un video aquí en Edeteam donde te contamos cómo se crean las computadoras y cómo se inventa la programación, cómo las mujeres inventaron la programación. Si quieres ver ese video, por aquí va a salir una tarjetita para que no te lo pierdas. Pero volviendo al punto, en los años 40 se crean las computadoras, pero estas no tenían memoria, era volátil, introducíamos los datos y los datos se iban. Entonces un gran reto de la computación era cómo guardar los datos. En los años 50 se empiezan a guardar los datos en cintas magnéticas, lo cual está muy bien, a nada. El problema con las cintas magnéticas es que son secuenciales, hay que recorrer toda la cinta magnética para llegar al lugar donde está la información. Por ejemplo, imagínate que tú estás en un pasillo muy largo y al final del pasillo hay una caja que tú debes recoger. Entonces tú debes caminar todo el pasillo porque no puedes teletransportarte como Goku. Tienes que caminar todo el pasillo y recoger la caja y traerla.
Más o menos así funcionan las cintas magnéticas. Nosotros tenemos que recorrer toda la cinta para llegar a la información, pero es la primera versión de base de datos que podemos tener en el mundo informático. A esta le llaman base de datos de navegación. En los años 70, Edgar Code escribe un documento en el que define los principios de las bases de datos relacionales para que sean más eficientes frente a las bases de datos de navegación. Obviamente también el soporte era mejor porque ya no teníamos las cintas magnéticas, sino teníamos discos duros que eran de más rápido acceso. Estas bases de datos relacionales son las que cambian completamente la industria y cambian el mercado, porque ya hay una estructura definida, ya hay relaciones. Tú te preguntarás qué es relación. Te lo explico muy rápido así. Tú puedes tener una lista de cursos en una universidad y una lista de estudiantes en la misma universidad. No todos los estudiantes toman los mismos cursos, entonces hay que relacionarlos. ¿Qué cursos toma cada estudiante? Esa es la manera más sencilla de explicarte por qué se llaman bases de datos relacionales. En los años 70 se define este modelo relacional y los expertos en informática se dan cuenta que hay una enorme oportunidad de negocio, porque imagínate llevar los datos de las empresas a un sistema informático escalable. Es dinero contante y sonante, porque los datos son la base de las operaciones de las empresas. El más exitoso de todas estas personas fue Larry Ellison, que fundó Oracle al final de los años 70 y se hizo multimillonario con sus bases de datos Oracle. En los años 80 aparece SQL Server de Microsoft y en los años 90 aparece MySQL y Postgres, que son sistemas de base de datos open source. Ya no necesitamos pagar una licencia y los podemos usar libremente. Aunque luego, años después, Oracle compra Sun Microsystems, con lo cual se lleva a Java y se lleva a MySQL a su casa. Pero esa es otra historia. En los años 2000, inicio de los años 2000, el mundo cambia completamente. Aparece algo llamado Web 2.0. Revienta la burbuja.com, muchas empresas quiebran y empieza la Web 2.0. Una web más democrática, una web en que los usuarios crean contenido. Antes, las empresas eran las que definían el contenido, definían la estructura de su información. Pero aparecen los blogs, aparecen las redes sociales y aparecen muchos sitios como foros, como comunidades, donde nosotros podemos empezar a crear nuestra propia información. Era una revolución total. Entonces, el acceso a los datos se hace más complicado. Hay tanta información creándose todos los días porque son los usuarios los que las crean, que las bases de datos relacionales empiezan a quedarse cortas para esta escala. Entonces aparecen las bases de datos no relacionales. Entonces ya no tenemos lista de alumnos y lista de cursos y los relacionamos. ¿Por qué? Porque en el momento en que los relacionamos, cuando queremos consultar la información, tenemos que buscar aquí, tenemos que buscar aquí y tenemos que buscar la relación, el famoso join. Entonces eso es lento. Claro, no es lento cuando consultamos cientos o miles de datos, pero cuando consultamos millones o miles de millones a gran escala, ya la cosa se pone un poco complicada. Entonces, en vez de tener una lista y una lista, metámoslo todo junto. Así consultamos de una sola vez. Hablemos ahora sí un poquito más en detalle de las bases de datos relacionales o bases de datos SQL. Estas bases de datos, como su nombre lo dice, tienen relaciones. Es decir, tú creas entidades que son datos que mantienen cierta estructura y los relacionas entre ellos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. El ejemplo de la lista en la universidad. Tienes cursos por un lado, tienes estudiantes por un lado, tienes profesores por otro lado. Entonces, un profesor no dicta todos los cursos, un estudiante no lleva todos los cursos. Entonces, hay que definir las relaciones entre ellos. Pero, en el mismo lugar donde tú guardas a los cursos, no vas a guardar a los estudiantes. Vas a mezclar cursos con estudiantes, no tiene sentido. Tampoco vas a mezclar estudiantes con profesores o profesores con cursos. Entonces, tú defines un lugar donde están solo los estudiantes, otro lugar solo para los profesores y otro lugar solamente para los cursos. Cada uno de esos lugares se llama tabla. Y dentro de las tablas existen registros. Los registros son cada uno de esos datos guardados en esa tabla. Por ejemplo, cada profesor es un registro en la tabla profesores. Cada curso es un registro en la tabla cursos. Cada alumno es un registro en la tabla alumnos. Y cada uno de los registros tiene campos. Por ejemplo, cada alumno tiene nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono,
el semestre en el que está estudiando, etc. Esos son los campos. Si te das cuenta, esto es una tabla. El término tabla no es una abstracción, realmente es una tabla. Hay filas, que son los registros, y hay columnas, que son los campos. Sí, igual que una tabla en una hoja de cálculo, en un Excel, idéntico. Y lo que hay que hacer es hacer las relaciones entre las tablas. Todo este proceso de abstraer la necesidad del cliente, la necesidad del producto que estamos desarrollando y diseñar las tablas de datos se hace con algo llamado modelo entidad-relación. Entonces ahí tú dibujas las entidades, dibujas las relaciones que van a haber entre ellas y de esa manera diseñas tu base de datos. Este tipo de base de datos se llaman SQL también por el lenguaje de consultas SQL o Structured Query Language. Este lenguaje no solamente permite consultar información, también nos permite escribir información. Como me dijo Alexis Lozada mientras me entrenaba para este video, SQL les quedó chiquito porque query es consulta, pero en realidad hace mucho más que consultas este lenguaje SQL. SQL realmente se divide en tres lenguajes. El primero es DDL o Data Definition Language, que como su nombre lo dice, define las estructuras. Con DDL tú lo que haces es definir las estructuras, definir cuáles van a ser las tablas, cómo van a ser los registros, qué campos van a tener los registros, pero no llenas información con DDL. Para llenar información necesitas DML, que es Data Manipulation Language. Con DML ya haces el famoso CRUD, haces el insert, que es llenar de datos las tablas, haces el select, que es leer datos de estas tablas, haces el update, que es actualizar los datos, y haces el delete, que es borrar datos de esta tabla. Y por último tenemos el DCL, que es el Data Control Language, con el cual tú controlas los permisos de acceso a estas bases de datos. Debes tener en cuenta que aunque existen varios sistemas de base de datos relacionales como Oracle, SQL Server, MySQL o Postgres, por citar a los más importantes, todos ellos usan SQL. Si tú sabes SQL, tú puedes escribir código SQL y consultar datos de cualquiera de estos sistemas. Cada uno de estos sistemas va a tener funciones muy propias de ellos que no comparte con otro sistema. Por ejemplo, en Postgres puedes consultar la fecha de una forma y en MySQL puedes consultarla de otra, pero esas son funciones propias. El lenguaje SQL es estándar para todos los sistemas de base de datos relacionales. Y además de las bases de datos relacionales, tenemos las no relacionales o también conocidas como NoSQL o Not Only SQL. Estas bases de datos tienen como principal diferencia que no tienen una estructura definida. Cuando tú creas una base de datos relacional, tienes que hacer un proceso llamado diseño de la base de datos, donde usas el modelo entidad-relación, donde abstraes lo que necesita la aplicación, el software, el cliente y lo llevas a un diseño. En una base de datos no relacional no necesitas hacer esa definición tan estricta. Tú puedes tener redundancia de datos. Ejemplo, tienes aquí los cursos y tienes aquí los alumnos. Y luego defines las relaciones. En una base de datos no relacional puedes tener los cursos y dentro de cada curso, como si fueran campos, tener a todos los estudiantes de ese curso. Y en el curso 2, tener a todos los estudiantes de este curso. Y es un poco raro porque el estudiante se va a repetir. Si un estudiante lleva 2 cursos, se va a repetir en varios lugares. Eso es inaceptable en una base de datos relacional. Por eso se normalizan las bases de datos para no tener redundancia. Pero en las bases de datos no relacionales eso es permitido porque lo que se busca es un acceso muy rápido, muy veloz, ahorrar poder de cómputo. Hay que tener en cuenta que este tipo de base de datos es creado por empresas que necesitan muchísimo rendimiento. Y cuando hablo de muchísimo rendimiento, hablo de muchísimo rendimiento. No creas que porque tú tienes 1000 usuarios ya es mucho rendimiento. Hablo de mucho rendimiento. Casos como Amazon, que creó DynamoDB porque necesitaba reducir en décimas de segundo la respuesta para sus clientes. Porque esas décimas de segundo le cuestan miles de dólares. Entonces crearon su propio sistema que es DynamoDB y que tú también lo puedes usar desde AWS. O por ejemplo Facebook, que crea Cassandra. Nuevamente con la misma finalidad de poder responder a esa demanda gigantesca de usuarios que están consultando, leyendo, escribiendo información todo el tiempo. Entonces las bases de datos no relacionales tienen como prioridad no la integridad de los datos, sino la velocidad.
en la escala súper rápida. Pero hay que tener en cuenta algo muy interesante. Todas las empresas usan stacks distribuidos. Es decir, pueden usar más de un lenguaje de programación, pueden usar más de un sistema en la nube, pueden usar más de una base de datos o de un sistema gestor de base de datos. Porque cuando crecen las aplicaciones empiezan a tener servicios distribuidos que luego se van conectando según su necesidad. No hay un sistema monolítico donde todo esté empaquetado. Entonces va a ser normal que tú veas, por ejemplo, que Netflix usa MySQL para ciertas cosas y usa DynamoDB para otras. Va a ser normal. El detalle es que tú tienes que definir claramente tus necesidades. Bueno, realmente tú no, sino el CTO de tu empresa, salvo que sea un proyecto pequeño, un emprendimiento en el que tú sí tendrías que definir con mucha sabiduría qué tipo de sistema de base de datos utilizar. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas o en el mundo empresarial, no sería buena idea tener bases de datos no relacionales, porque en el mundo de las finanzas la integridad y la normalización de los datos es vital. No puedes tener datos repetidos. En una red social que necesita escalar mucho o en un sistema como Netflix que necesita responder muy rápido a los usuarios, una base de datos no relacional podría ser la idea. Pero recuerda que estamos hablando de gran volumen de información. Hay empresas gigantes como Slack que usan bases de datos relacionales, MySQL en este caso. Dropbox usa MySQL también. Entonces, uno de los mitos que hay que quitarnos es que las bases de datos no relacionales son más veloces y por ende, si tú quieres velocidad, cámbiate a una base de datos no relacional. La diferencia de velocidad realmente es muy pequeña. Tendrías que estar en entornos de altísima demanda, que solamente lo tienen pocas empresas en el mundo, para notar realmente la diferencia. Para el resto de mortales, la diferencia es muy pequeña y la decisión va a depender de criterios muchísimo más técnicos que tan solo moda o tan solo hablar de velocidad. Es más complejo el asunto. Como ejemplo de base de datos no relacionales tenemos a MongoDB, Cassandra, DynamoDB, CouchDB o Redis. Al iniciar este video te dije que las bases de datos dominan el mundo de la tecnología, pero no te expliqué por qué. Si has estado atento a este video te darás cuenta de por qué. No existe tecnología sin datos. De hecho, la programación en sí misma es manipular datos. ¿Cómo manipulas datos si no los puedes almacenar en ningún lugar? Sería una programación volátil, una programación de momento y que luego desaparece y que no tiene ninguna aplicación práctica. De hecho, ese fue el primer problema de la programación que hubo que resolver: cómo guardar esos datos. Además, hoy vivimos en una época en la que la información es dinero. Vivimos en la economía de la información. Cuando nosotros decimos que Facebook nos espía o que Google nos espía, o vemos que entramos a una página web y luego los anuncios de esa página web nos persiguen por todo el internet, es porque alguien guardó esa visita tuya en una base de datos y luego te estuvo persiguiendo por internet dándote publicidad. El dinero sale de los datos. El machine learning, que es entrenar a las computadoras, se hace con datos. El marketing, la analítica, todo en este mundo se hace con datos. Cuando tú escribes un tweet, publicas una foto en Instagram, subes una historia, son datos que en algún lugar están almacenados y con esos datos se hace muchísimo dinero. Las bases de datos dominan el mundo de la tecnología. Y si tú quieres dominar el mundo de la tecnología y quieres conocer el mundo de las bases de datos, obviamente el lugar adecuado para ti es EDEteam. Te invito a ir a ed.team/cursos para buscar nuestros cursos de base de datos y convertirte en un experto del mundo de la tecnología. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te ayude. Listo, chicos, pues el video fue un poquito como tal extenso, pero la idea básicamente era que tuvieran una percepción de lo que era una base de datos. Entonces, vamos a retomar el tema. Recordemos que en el video pues nos decían que una base de datos básicamente es un conjunto de información. ¿Listo? Que aparte de ello nosotros tenemos lo que son los sistemas manejadores de bases de datos. ¿Qué es un sistema manejador de base de datos? Un sistema manejador de base de datos es básicamente un software que me permite a mí manejar esos datos. Decirle, tráigame los datos que tengan que ver con el nombre de Pepito Pérez. Elimíneme los datos de Pepito Pérez. Actualíceme el nombre de Pepito Pérez a María Julieta. ¿Qué otra cosilla?
eliminar ya, actualizar ya, consultar ya y crear datos. Entonces yo le digo, créeme unos datos que tengan que ver con el nombre de Juan Camilo. Entonces básicamente lo que es un sistema manejador de bases de datos es un software que me permite a mí manejar o jugar con esos datos, ya sea crear nuevos datos, actualizar datos, eliminar datos y lo que es extraer datos, básicamente leer. En el mundo de la programación, cuando vayan a ver ustedes por ahí en videos, se suele referir mucho a un término que se llama CRUD. Y básicamente, ¿a qué hace referencia con ese CRUD? No a basura que traduce en inglés, sino el CRUD básicamente hace referencia a lo siguiente. En informática, CRUD es el acrónimo de crear, leer, actualizar y borrar, que fue básicamente lo que yo les acabé de explicar ahorita. Entonces, cuando tú buscas CRUD en tal lenguaje es porque te van a enseñar cómo realizar o jugar con una base de datos para insertar datos, consultar datos, actualizar datos y borrar datos. ¿Listo? Eso, pues básicamente también traduce el término de CRUD. Crear, leer, actualizar y borrar. Entonces, recordemos que la diferencia entre bases de datos y un sistema manejador de bases de datos es que la base de datos es el conjunto de información que está almacenado en alguna parte, un conjunto de información. Y el sistema manejador de bases de datos es lo que nos permite a nosotros jugar con esa información, actualizar, crear, leer y borrar. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, también le quería comentar de que en español pues también se suele decir sistema manejador de base de datos y los acrónimos son SGBD, sistema gestor de base de datos, o SMBD, que es sistema manejador de base de datos. En inglés es DBMS, Database Management System. ¿Listo? Esto digamos que yo se los doy aquí, pero igualmente pues como tal es todo teoría. Lo que me importa es que ustedes entiendan más que todo la diferencia o para qué sirve cada uno. ¿Listo? Seguimos. Ya entramos en materia. ¿Qué es SQL? Es un lenguaje estructurado de consulta. SQL básicamente aplica cuando nosotros tenemos bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, está por aquí. Las bases de datos relacionales. Profe, Dime. está haciendo la presentación porque es que todavía tenemos el video en la pantalla. Sí, qué pena. Se me había olvidado. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Listo, entonces ¿me pueden confirmar si ya están viendo, porfa? Sí, profe. Listo, excelente, muchas gracias. Qué madre, se me había olvidado. Entonces, volviendo al tema. Recordemos que una base de datos es como tal un conjunto de información almacenada en alguna parte. ¿Listo? Obviamente, pues que se puede consultar, se puede eliminar y todo eso. Y el sistema manejador de base de datos, que era lo que le estaba diciendo ahorita, ya nos estaba presentando esto, es un software que me permite a mí eliminar, actualizar, leer e insertar o, en otra abreviatura, crear datos. ¿Listo? Entonces, base de datos, por un lado, es la información. Y un sistema manejador de base de datos, como su nombre lo dice, un sistema gestor o manejador, es el que me permite a mí manejar o jugar con esos datos. Eliminarlos, actualizarlos, leerlos o borrarlos. Entendido hasta ahí, chicos, ¿verdad? Por favor, alguien que me... Sí, profe, yo sí pues Sí, hasta señor. ahora yo lo he entendido. Listo, excelente, muchas gracias. Profe. ¿Alguien que no haya entendido, por favor? ¿Que me pueda decir? Hasta ¿Bien? Creo que bien. Listo. Cuando hayan preguntas que no entiendan, por favor, me lo pueden decir. Con mucho gusto yo les trato de dar una mejor explicación. ¿Vale? Sí, señor. Seguimos. Todo claro. Ya explicamos. Excelente, muchas gracias. Entonces, seguimos. Base de datos, conjunto de información, sistema manejador de bases, lo que me permite a mí eliminar, leer, actualizar y eliminar. Ahora, ¿qué es SQL? SQL es un lenguaje de consulta estructurado que básicamente SQL se utiliza cuando nosotros manejamos bases de datos relacionales.
Aquí voy a leer textualmente: SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar, recuperar información del sistema de gestión de bases de datos relacionales, bueno, aquí se me fue la palabra, de bases de datos relacionales. Utiliza instrucciones que se denominan sentencias para construir el modelo relacional, consultar datos, eliminar, agregar nuevos datos, modificar los existentes. Es básicamente un lenguaje que me permite a mí decirle a la base de datos: oiga, tráigame los datos que tengan que ver con Pepito Pérez. Oiga, elimíneme los datos que tengan que ver con Pepito Pérez. Por favor, agrégueme este nuevo personaje. Elimíneme, yo ya había dicho eso, modifíqueme como tal el nombre de Pepito Pérez. Entonces, básicamente, con SQL, básicamente es un lenguaje que me permite a mí darle instrucciones a la base de datos. ¿Listo? Seguimos. En SQL nosotros tenemos algunas instrucciones, algunos comandos como tal que vamos a ver ahorita más adelante. Son los siguientes. Recordemos que en el video nos decían que teníamos, digamos, por secciones, lo que es SQL. Más sin embargo, SQL es básicamente un conjunto de sentencias, pero nosotros podemos decirlas o dividirlas por secciones, ya que, digamos, unas están enfocadas a una área, otras están enfocadas a otra área, pero eso no me interesa mucho que lo tengan claridad, sino me interesa es para qué sirve. Nosotros tenemos algunos comandos y fíjense que los comandos que venimos acá están en inglés. Create, creación. Básicamente hace referencia a crear. Créeme una base de datos, créeme una tabla, créeme una columna. Use hace referencia a usar. Yo voy a usar la base de datos, ¿listo? Entonces, esos comandos me permiten a mí, de ahí para adelante, cuando yo le digo uso la base de datos tal, todo el comando que yo diga créeme una tabla, la va a crear en esa base de datos que yo le dije que usara. Alter, básicamente, me permite a mí modificar ya sea el nombre de la base de datos o el tipo de columna que yo voy a definir en una tabla o el nombre de una tabla, ¿listo? Drop, pues hace referencia a eliminar una base de datos, a eliminar una tabla, a eliminar un registro, no. Add, pues básicamente es para agregar como tal, básicamente nuevas, por ejemplo, columnas a una tabla. Tenemos por otra parte otros comandos que básicamente es DML, Data Manipulation Language. DDL es básicamente para definir la estructura, o sea, creación de tablas, eliminación de tablas, creación de bases de datos, modificación de bases de datos o modificación de los nombres de las tablas. En la parte de DML, Data Manipulation Language, básicamente están los comandos que me permiten a mí hacerle o pedirle lo que le estaba explicando ahorita. Decirle, por favor, insérteme un dato con el nombre de Juan. Por favor, extráigame la información que tenga que ver con Juan. Por favor, actualíceme la información que tenga que ver con Juan. Por favor, bórreme la información que tenga que ver con Juan. ¿Listo? Y aquí lo podemos ver. Insert, insertar en inglés. Select, seleccionar, pero en este caso, básicamente lo que traduce es extráigame la información. Cuando nosotros ponemos un asterisco, significa extráigame toda la información. Ya más adelante vamos a ver cómo funciona esto. Update, inglés nuevamente, actualizar. Delete, borrar. ¿Listo? Al momento, pues, no requiero pues, que se los memoricen todavía, pero básicamente lo que me interesa es que ustedes tengan conocimiento de que una base de datos se puede crear, se puede actualizar, se puede modificar, se puede agregar, bueno, todas esas cosillas. Y que los registros pues, en una tabla se pueden insertar, seleccionar, actualizar y borrar. ¿Listo? Claro hasta ahí, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, Sí, muchas gracias. Sí, profe, está claro. Muchas gracias por la participación. Me está gustando, muchachos. Entonces, SQL. Voy a leer textualmente aquí y esto pues, lo voy a omitir un poquitico, ¿vale? Características. El SQL se comporta como un lenguaje de alto nivel con una estructura declarativa de sentencias que posee una sintaxis particular y estándar. Se han clasificado sus instrucciones de acuerdo con su funcionalidad, generando las siguientes categorías. DL, que lo que acabamos de ver, que eran pues, los de crear, manipular las tablas, crear bases de datos. DML, que nos permite a nosotros insertar datos, extraer datos, actualizar, borrar datos. Y DCL, que básicamente que me permite a mí... que
que me permite a mí jugar con la seguridad de la base de datos. Decirle tal persona o tal usuario tiene acceso a tal información o tal persona puede hacer tal cosita, ¿listo? Aparte de eso, nosotros tenemos pues un poquito más de sentencias, un poquito más de estructuras. Seguido, tenemos nosotros lo que son las bases de datos relacionales. Voy a explicarles un poquito más en fondo qué son las bases de datos relacionales y no relacionales, que era básicamente los que nos explicaban ahorita en lo que era el video. Las bases de datos relacionales, que son básicamente que utilizan el lenguaje SQL, son las que nos permiten hacer a nosotros relaciones, y lo más importante de estas bases de datos es que nos evitan como tal repetir datos en una tabla. Esto con el fin de, digamos, no hacer como tal una aglomeración de datos bastante grande y que nos permita a nosotros manejar esos datos de una manera pues efectiva y sin complicaciones. A comparación de las bases de datos no relacionales, como nos decía ayer en el video, las bases de datos no relacionales permiten que en una tabla estén los datos repetidos, ¿listo? Básicamente las bases de datos no relacionales, pues, más que todo se manejan como un tipo de archivos, digamos que un campo, un ID, bueno, algo parecido como lo podemos ver aquí en la parte de acá, algo como esto, pero esto básicamente se asemeja a lo que es una tabla. En sí, cuando nosotros tenemos, pues supongamos en la base de datos no relacional, todo ese montoncito de tablas dividido, en una base de datos no relacional, nosotros vamos a tener todas esas tablas sumadas en un solo archivo. Supongámoslo de esa manera, ¿listo? Ya les dejo como tal el texto para que ustedes lo puedan analizar cuando estén viendo las diapositivas. Por otra parte, aquí pues les voy a dejar un material externo como tal para que ingresen y puedan ver unos videos que puedan visualizar como tal el manejo de las bases de datos relacionales, inclusive en curso de MySQL, que básicamente es uno de los gestores de bases de datos más utilizados hoy en día, inclusive en proyectos pequeños, ¿listo? Y básicamente esta era la explicación pues que les tenía para hoy. Y ahora vamos a ver más o menos de qué va la evidencia. Yo sé pues que vamos un poquito muy rápido, pero la idea es pues, bueno, en estos momentos hacerles ahorita un poquitico de ejemplo de cómo vamos a trabajar. Entonces, en la evidencia, esperen un momentico chicos y ya seguimos. Esperen un momentito. Listo, chicos. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a dar explicación a la evidencia y ya ahorita vamos a ver más o menos cómo nosotros podemos desarrollar o cómo vamos a desarrollarlo. Sin embargo, pues como les digo, el día viernes vamos a tener una sesión en línea y en caso de algo que no puedan asistir muchos el día viernes, vamos a generar una sesión en línea el día sábado, ¿listo? Me comprometo pues a tener esas sesiones en línea. La idea es pues que ustedes puedan entender, puedan realizar sus primeros ejercicios en cuanto al manejo de una base de datos y que de acuerdo pues a ello vayamos avanzando en el desarrollo del proyecto. Ahora, esa es la evidencia número 2, lenguaje estructurado de consulta. Nos dice, con base en los conocimientos adquiridos en los objetos de aprendizaje, lenguaje estructurado de consultas SQL y el esfuerzo realizado en los laboratorios, construir sentencias SQL para la definición y la manipulación del modelo de bases de datos y usar lenguaje transaccional sobre la base de datos, se deben diseñar, analizar y construir las tablas con sus campos dentro de una base de datos para la aplicación que se encuentra en desarrollo. Hasta ahí vamos bien. Vamos a visualizar los laboratorios. Eso obviamente pues lo vamos a hacer en este caso.
Y ahora pues recordemos que nosotros anteriormente habíamos realizado en unas evidencias lo que era el modelo entidad-relación y por otra parte el modelo relacional. Recordemos que sean dos cositas. El modelo entidad-relación lo habíamos hecho en Star UML. Les voy a hacer un pequeño ejemplo por acá para que tomen memoria de ello. Vamos a escribir Star UML y por aquí voy a abrir el modelo entidad-relación, el modelo relacional, perdón. Ahora, este era el modelo relacional, recordemos, este Excel, en el cual nosotros especificamos los nombres de las tablas, los nombres de los campos, aquí el tipo de los campos, la longitud, las llaves primarias o foráneas. ¿Listo? Y por otra parte, el modelo relacional, que era básicamente el que nosotros hicimos en Star UML o en el software de día, que era aquí, no lo encuentro, Class Package Object, Deployment Use Case, Secuencia, Comunicación, Start Activity. Se me olvidó que se llama N, que era básicamente lo que teníamos las entidades así, con unos atributos por aquí, con unos atributos, y que esos atributos estaban relacionados con unas tablillas. Y esas relaciones podían ser de 1 a muchos, de muchos a muchos, o de 1 o de 0 a muchos, ¿listo? Entonces, de acuerdo pues a esta información o a estos ejercicios que nosotros desarrollamos anteriormente, ya tenemos nosotros una base de cómo debe crear nuestra base de datos. Inclusive, si tenemos bien estructurado el diseño del modelo relacional, vamos a hacer o a simplificar mucho el trabajo de lo que hay que hacer. En este caso, yo no les voy a complicar tanto con lo que es la sintaxis. O sea, básicamente que ustedes, no les voy a decir, ustedes deberían aprender cómo seleccionar, extraer datos de una tabla ya, o de para mañana. No, yo les voy como tal a ustedes a enseñar herramientas que le permitan a ustedes hacer esas consultas de una manera pues muy simple. Y a medida que ustedes van haciendo consultas, que van necesitando pues hacer consultas, extraer datos, insertar datos, ustedes van a saber cómo es que, o cómo está estructurado ese código que me permite a mí realizar esas acciones. En ese orden de ideas, ya tenemos aquí nuestro diseño de modelo relacional. Y recordemos que al inicio como tal de estas presentaciones, básicamente por aquí, les había dicho que vamos a requerir unos software con los cuales nosotros vamos a trabajar, los cuales va a ser este software de SAM, que básicamente es una empaquetación de unos software, unos servidores, que es el servidor de base de datos, MySQL en este caso, y un servidor de Apache, pues que me permite a mí trabajar con archivos con el lenguaje de programación PHP. En este caso, básicamente, ahorita más tarde les envío la instalación de este aplicativo, y lo que me interesa es básicamente cuando lo abramos, iniciar lo que es el servicio de MySQL, ¿listo? Y el servicio de Apache. Entonces le damos Start, vamos aquí a pararlos, le voy a dar Start y vemos que se inician dos servicios. Aquí dice Mode, cuando vemos en verde está iniciado. Ahora básicamente eso me permite a mí hacer lo siguiente, ir por aquí, ingresar a una página que se llama localhost, nada más, le doy Enter y me sale esta interfaz. Cuando yo esté en esta interfaz, básicamente esto es lo que es, esta interfaz lo proporciona como tal este servidor de Apache. Y por aquí en la parte superior derecha yo veo un módulo que me dice PHP MyAdmin. Cuando yo doy clic allí, yo voy a poder tener acceso a esta interfaz gráfica que me permite a mí interactuar con el sistema manejador de base de datos MySQL. En este caso, ya tenemos básicamente la vista de mis bases de datos aquí en la parte izquierda. Estas son mis bases de datos que yo tengo en estos momentos. Si yo despliego por acá, me va a decir, listo, en la base de datos yo tengo una tabla alumnos, una tabla EBS, una tabla ficha, una tabla relación EBS. Que eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer para esta evidencia número 2. Vamos a ver aquí. Con base en las técnicas aprendidas, realizar un documento con los ejercicios en base de datos propuestos para el proyecto en desarrollo.
hacer el diseño y análisis de las tablas usadas en el proyecto de desarrollo en curso, realizando en cualquiera de las herramientas MySQL, Oracle Express, SQL Server Express. En este caso vamos a trabajar por el momento MySQL. ¿Por qué? Porque es uno de los pues, que me parece mucho más livianos en cuanto a instalación, en cuanto a recursos como tal de una máquina. Y tengo conocimiento de que ustedes, algunos, no tienen máquinas pues con bastantes recursos. Entonces, para ello vamos a utilizar MySQL por el momento. Recordemos lo que nos dijo en el video. Cuando nosotros tengamos conocimiento de SQL, nosotros podemos interactuar con lo que son las bases de datos relacionales, o sea, que vamos a entender cómo funciona, con esa misma sintaxis que utilicemos en MySQL, vamos a poder interactuar con Oracle Express, con SQL Server Express. Obviamente, pues que allí hay algunas funciones que tienen, digamos, especiales, pues estas, pero no hacen parte del lenguaje SQL, sino ya son funciones directamente de esos manejadores de sistemas manejadores de bases de datos. Ahora, básicamente, como les decía, lo que ustedes deben hacer es crear una base de datos que tiene que ver con su proyecto y crear las respectivas tablas de esa base de datos. Entonces, de acuerdo pues a este documento, aquí ustedes van a colocar, bueno, pueden colocarle aquí el nombre de su base de datos, puede ser el nombre de la empresa pues, a la cual le van a desarrollar, o puede ser una abreviatura del nombre del proyecto. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, estudiante Sena, ¿listo? Esta supongamos que es mi nombre de base de datos. Entonces, una vez yo tenga ya, por ejemplo, instalado SAM, ya ingresé aquí a phpMyAdmin, para crear mi base de datos, muy simple, le voy aquí en nuevo, y vemos por aquí que me manda como tal a crear una base de datos. Y esto pues es bastante sencillo. Yo coloco el nombre aquí, estudiante Sena, le doy aquí, esto básicamente es para configurar el tipo de caracteres. Cuando se han escuchado de que en Estados Unidos no hay ñ, cuando nosotros colocamos una definición, pues en este caso, que no sea español, aquí dice Spanish, no nos va a reconocer la ñ y vamos a tener caracteres especiales o básicamente por allá un poco de garabatos cuando escribamos la ñ en la base de datos. En este caso vamos a utilizar UTF-8 Spanish, ya cualquiera de las dos, el 2 o el 1, ¿listo? Le damos crear y ya tenemos nuestra base de datos creada. Vemos por aquí que creamos nuestra base de datos estudiante Sena. Y aquí nos proporciona crear crear una tabla sencillamente creando así nomás colocando el nombre, ya podemos crear una tabla. Entonces, vamos aquí, vamos a crear la tabla TBL aprendiz. Copio esto, lo pego aquí. Aquí me dice cuántas columnas quiere. Entonces, recordemos que las columnas están en la parte de aquí. ¿Listo? Estos son los nombres de los campos, también llamado columnas. Entonces, ahí vamos a tener las columnas APR, vamos a tener 4 columnas. Entonces, aquí le coloco el número 4, le doy continuar y aquí me pide el nombre de las columnas. Entonces, el nombre de las columnas, APR cédula, lo que ya han pues escrito allí, nombre, coloco nombre, apellido, coloco aquí apellido, dirección, coloco aquí dirección, y por aquí en tipo, pues yo voy a colocar el tipo que coloca acá, integer varchar. Entonces, in va a hacer referencia a integer, varchar hace referencia a varchar. Y aquí, pues en la longitud, van a colocar la longitud que colocaron acá, número 10, pues, voy a colocarlo aquí para hacerlo rápido, ¿listo? Por aquí tenemos nosotros en el primer campo que tenemos una APK, que es básicamente primary key, y eso lo podemos configurar por aquí donde dice atributos. No, perdón, en índice. En índice tenemos aquí, vamos a elegir primary, hace referencia a primary key, que es PK. Y FK básicamente es cuando nosotros colocamos aquí index, ¿listo? Entonces primary, colocamos aquí y le damos en continuar. Vamos aquí, bueno, por aquí creo que lo había tapado. Entonces aquí le damos guardar y vemos que ya se nos guardó esa tabla. Vamos a ver aquí en la parte inferior
esta consola, básicamente yo la tenía activada, pero ¿qué nos permite hacer esa consola? Ver los registros de cómo se crea una tabla. Esto básicamente es lo que me interesa a mí, que ustedes tengan conocimiento de que se genera un registro de cómo se crea una tabla. Entonces aquí vemos que para crear esta tabla se generó el siguiente comando: create table, crear una tabla con el nombre estudiantes, en la base de datos estudiantes SENA, la tabla se va a llamar TBL aprendiz, que fue lo que definimos anteriormente. Vamos a tener un campo APR cédula, el campo va a ser varchar, va a ser de una longitud de 10, va a ser no nulo, que básicamente es que ese campo puede no tener nada dentro. El nombre igualmente, este campo va a ser integer, o sea que va a aceptar números. Apellidos, pues va a aceptar números y va a tener máximo 10 números. Va a poder no tener ningún número. Dirección va a ser números y va a poder no tener ningún número. Esta parte de Engine no debe, básicamente no me interesa mucho por el momento, pero lo que me interesa es que ustedes comprendan esa sintaxis que vemos acá. ¿Listo? Esto básicamente es las sentencias que me permiten a mí interactuar con la base de datos. Si bien yo aquí le puedo colocar use comité. Yo le coloco use comité, le doy al control enter, por aquí me dice ejecutado correctamente. Y básicamente cuando yo haga otra acción, esa acción se va a ir como tal a comunicarse con la tabla comité, con la base de datos comité, no con la base de datos que teníamos anteriormente, que se llamaba estudiante SENA. ¿Listo? Entonces, estos comandos son los que me permiten a mí interactuar con la base de datos. Si bien yo puedo, como tal, crear bases de datos desde una consola, desde el símbolo de sistema de una terminal en Linux, o sea, básicamente mediante código. Ya les voy a hacer un pequeño ejemplo acá para que comprendan de qué va la cosa. ¿Listo? Por aquí. Esto básicamente yo estoy aquí ejecutando el servicio. Le estoy diciendo MySQL y le voy a decir que me conecte SQL con el usuario root. Y aquí ya tenemos como tal la conexión a la base de datos. Entonces, si yo le escribo aquí show databases, vemos que me trae la información la misma que yo tengo aquí en esta interfaz. ¿Por qué? Porque básicamente esa interfaz lo que me permite a mí es facilitar la creación de bases de datos, facilitar la creación de las tablas, facilitar la inserción de los datos y la eliminación y todo ello. ¿Listo? Pero más adelante nosotros vamos a ver que lo más importante que me interesa que ustedes aprendan son cómo insertar un dato, cómo eliminar un dato, cómo actualizar un dato y cómo leer un dato. Esas son las sentencias más importantes que me interesan de aquí en adelante que vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque la creación de bases de datos, la creación de tablas la podemos hacer muy sencilla hoy en día con esas herramientas. Más adelante, pues ustedes van a conocer, obviamente, pues a medida que vayan ejecutando código, aquí en el historial, cómo es que se crea una base de datos, cómo es que se crea una tabla. Si yo aquí, volvemos acá, le digo create database y le paso un nombre, prueba SENA, me dice OK, query OK, o sea, básicamente consulta completada. Si yo vuelvo a decirle, tráigame o muéstrele las bases de datos, aquí yo veo prueba SENA, una base de datos prueba SENA. Si yo le digo use prueba SENA, me dice listo, database cambiado. O sea, básicamente ya estoy utilizando la base de datos prueba SENA. Si yo le digo, bueno, aquí create table estudiantes, bueno, aquí voy a copiar esta sentencia para no diligenciarla toda. La copio, la pego y le voy a cambiar aquí una cosilla porque aquí me está señalando que yo lo voy a crear en la base de datos estudiante SENA. Por aquí que está estudiante SENA y yo la estoy creando en prueba SENA, ¿listo? Aquí en este caso, como ya estoy en prueba SENA, no hay necesidad de colocarlo, pero en este caso lo voy a colocar. Doy Enter. Aquí tengo pues un punto y coma y ya se me ejecutó ese comando. O sea que
Si yo aquí le digo, bueno, voy a recargar acá, prueba cena, vemos que yo tengo una tabla TBL aprendiz que fue básicamente lo mismo que hice ahorita. Tengo un campo nombre, apellido, dirección. Básicamente, con esto yo estoy creando mi estructura de mi base de datos y eso básicamente es lo que yo quiero que ustedes realicen. Obviamente aquí estamos dando una pequeña explicación, pues rápida de cómo se puede realizar esto, muy sencillo, sin la necesidad pues que ustedes tengan en estos momentos un conocimiento arduo en lo que es SQL, porque pues es bien a veces que nos confundimos o nos damos golpes en la cabeza diciendo no, yo pues no se me quedan como tal los comandos, pero la idea es pues en la práctica o básicamente con estas herramientas nosotros vamos a entender cómo es el funcionamiento internamente. Entonces, adicional como tal a esta interfaz gráfica, nosotros podemos tener el otro software que les comenté acá, MySQL Workbench, que es básicamente este software que vemos acá. Al abrir este software me va a aparecer algo así y lo que yo tengo que hacer es básicamente configurar la conexión. Yo le doy aquí en el más y le coloco un nombre. Si ustedes instalaron SAM, al solo colocar el nombre acá y darle a OK, ya les debe como tal crear la conexión a esa base de datos, sin nada. Ya más adelante vamos a ver el tema de los usuarios y el tema de la conexión. En este caso solo es más colocarle un nombre y ya tenemos aquí la conexión como tal a lo que son las bases de datos que tenemos en nuestro servidor. Si damos doble clic aquí en localhost, me dice listo, puedo continuar. Bueno, eso es otra cosilla. Le doy continuar y aquí ya me manda como tal, digamos que a una vista parecida de las bases de datos que yo tengo en mi servidor. Tengo la base de datos prueba cena, que fue la que desarrollamos ahorita. Si yo doble clic encima, básicamente se ponen en negrita para decirme que estoy utilizando esa base de datos. Y si yo, por ejemplo, voy aquí, table aprendices, me muestra pues que tengo me muestra aquí en tables que tengo una tabla de aprendices y que esa tabla de aprendices tiene unas columnas. Por aquí vemos unas columnas. APR cédula, nombre, apellido, dirección. Yo le doy por aquí, bueno, aquí en esta no era. Yo le doy por aquí show rows, básicamente me dice tráigame toda la información que hay en la tabla TBL aprendices. Y vean que yo tan solo con un clic select rows, básicamente me está diciendo tráigame esa información. Aquí podemos ver el código que me permite a mí extraer información de la base de datos. Ya aquí nosotros podemos interactuar un poquito más, podemos decir delete, aquí podemos colocar el campo y eliminar un dato. En este caso no tengo datos, pero podemos insertar un dato. Si colocamos insertar en la tabla TBL aprendiz, vemos que aquí nos autocompleta, donde el APR cédula, coma, nombre, no estoy mal, creo que este no va. Insert total, así, nombre, coma, apellido, coma, dirección, cierro acá y le digo que me ingrese los siguientes valores. En APR cédula yo voy a colocar un número, en nombre voy a colocar otro número, en nombre creo que es varchar, o creo que en cédula no me acuerdo si lo coloqué varchar cédula. Voy a colocarlo por acá. Por aquí voy a colocar otros números. Y esto me parece que sí sean números. Y si yo ejecuto como tal este comando aquí, le digo ejecutar, él ya me dice, listo, insertados esos datos. Si yo vengo y le digo, seleccióname todos los datos, vamos a ver que tenemos acá lo que acabamos de insertar en esa tabla. Igualmente, si vamos por aquí a la otra interfaz, yo le digo examinar y me muestra los datos que ya inserté. Esa básicamente es el modo, o ese es el modo en que nosotros interactuamos en una base de datos mediante comandos. Y les recuerdo pues que lo más importante que quiero que ustedes aprendan ahorita son los comandos que me permiten a mí jugar con los datos. O sea, recordemos que eran
los comandos de insert, select, update y delete. Pero por el momento la evidencia se enfoca en tan solo crear como tal esa base de datos, crear como tal sus tablas y como tal insertar algunos datos. Eso lo vamos a hacer nosotros con este phpMyAdmin. Aquí le vamos a insertar en esta tabla y vamos a colocar los campos así de una manera pues bastante sencilla. Colocamos datos, le doy continuar y creamos los datos de la manera anterior. Y vemos aquí inclusive que me genera el código igual como en la plataforma de MySQL Workbench. Ese es el código que se ejecuta. Le vamos a examinar y vemos aquí nuevamente la información. Entonces, en sí, la evidencia es básicamente crear la base de datos, crear sus tablas, insertar unos datos, y ahorita más en la otra sesión vamos a ver cómo nosotros podemos generar procedimientos almacenados, digamos que para agilizar esos datos, para agilizar esas consultas. ¿Listo? Y lo último que tenemos que hacer es generar un documento de Word con el código SQL que me generó como tal esas consultas de creación de bases de datos, de creación de tablas, de la inserción de los datos. ¿Y cómo yo voy a poder saber ese código si yo no lo escribí? Pues desde aquí, desde la consola, activando la consola, activando el historial, yo voy a poder ver aquí lo que se ha ejecutado. Vemos inclusive que aquí estuvo el comando insert into tbl aprendiz, insertar en la tabla aprendiz en tales columnas, tales campos. Entonces básicamente lo que van a hacer es un documento de Word donde ustedes coloquen allí el comando, por ejemplo, este comando, y me coloquen como tal el pantallazo de qué fue lo que se creó. Entonces aquí, por ejemplo, yo le tomo pantalla a esto y le coloco aquí qué fue lo que se creó. Listo, en este caso se creó este campo de acá, la segunda columna que dice la segunda fila, perdón, que dice SDF 34 5 34 345, que fue básicamente este es el resultado de esta consulta. Y eso es básicamente lo que yo quiero que ustedes plasmen en esta evidencia. Aquí en la parte superior debe estar, por ejemplo, la consulta de Create Database y el nombre de su base de datos. Prueba. ¿Listo? Y colocan aquí, por ejemplo, el pantallazo de que se creó la base de datos prueba. Aquí en formato yo voy a colocar, por ejemplo, este pantallazo de que se ejecutó, bueno, colocarlo hasta aquí, de que se ejecutó ese comando y se creó aquí. Pueden señalar inclusive un poquito más de que se creó efectivamente aquí. Voy a colocar una forma de que se creó esta base de datos prueba Sena, supongamos. ¿Listo? Así sucesivamente lo que vamos a hacer es comando, pantallazo de qué fue lo que se realizó. Comando, pantallazo de qué se realizó, con el fin de que ustedes puedan ir asemejando la sentencia a lo que se genera. Entonces, chicos, más o menos entendido qué es lo que hay que realizar. Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo que usted acaba de explicar en el documento de Word. Correcto. Se hace pantallazo y comando de cada tabla que tenemos propuesta, pues que ya creamos en el modelo relacional, en ese documento de Excel. O sea, de cada tabla se hace un comando y pantallazo, o solamente de una sola tabla. Correcto, Alexandra. De cada tabla se genera como tal una sentencia. Entonces, esta sentencia, por ejemplo, voy a crear otra tabla por acá, en prueba Sena. Yo voy a decirle crear tabla, voy a crear una tabla aquí rápido y continuar. Le voy a decir, esta tabla va a tener este campo, este campo, este campo, este valor, este valor, este valor, este valor y este valor. Lo doy guardar y ya vemos aquí en la parte de abajito que se me generó un código. Create table, prueba Sena, entonces yo copio ese código, voy al Word, voy a hacer Word, pego como tal el código y pego como tal la creación de esa tabla, en este caso,
esta es la tabla. Vemos aquí en la parte superior dice base de datos, prueba, cena, tabla, y los nombres de los campos que están aquí. ¿Listo? Yo le voy a examinar, yo voy a poder ver los datos. Cuando yo le doy estructura, voy a poder como tal la información de las columnas. Tomo pantallazo, la pego allí y ya tengo mi evidencia de que este comando crea esta tabla de aquí. No son muchas las tablas como tal que hay que crear porque en la mayoría creo que por mucho hay como 5 tablas en los proyectos. Entonces sería comando y el pantallazo de lo que se ejecuta, ¿listo? De lo que se creó. Sí, José, ¿tienes la manito alzada? Sí, profe, hay un pedazo que no te entendí de la creación de las tablas de las bases de datos. ¿Qué parte? O sea, ¿Cómo crear las tablas? sí, ¿cómo crear las tablas? Listo, José, pues en esos momentos, como te digo, estamos haciendo como tal una explicación rápida que pues pienso hacerlo con más detalle como tal el día viernes. ¿Por qué? Pues porque primero me interesaba que ustedes tuvieran conocimientos de qué es una base de datos, que una base de datos es un conjunto de información, que un sistema manejador de base de datos es lo que me permite a mí jugar con esos datos, insertar datos, eliminar datos, actualizar y extraer o leer esos datos. Y de acuerdo pues a ello ya uno entra como tal en lo que es SQL, que es básicamente lo que estamos viendo. Entonces, primeramente, lo que hay que hacer es instalar el software llamado SAM, que les voy a compartir esta presentación ahorita llamado SAM, lo pueden descargar de esta dirección que está aquí, y MySQL Workbench si quieren trabajar con MySQL Workbench. Y eso pues lo vamos a utilizar ahorita más adelante. Inclusive, hay una forma pues aún más fácil de crearlo con Workbench, y es de una manera pues gráfica. José, pues te voy a dejar como tal de lado en estos momentos, pero el viernes pues tengo la certeza de que vas a, pues, a tener conocimiento de cómo se crea efectivamente, ¿listo? Porque Listo, profe. llevamos como hora y media en la sesión y ya algunas Ok. personas están saliendo, ¿listo? Ok. Profe, Igualmente, dime, Aris. disculpe, profe, que lo interrumpa. No, Sí, tranquilo. quedaría bueno en otra sesión. He entendido muchas cosas, pero aún siento que me faltan para empezar como tal la creación de la evidencia. Como tal, la Sí, Aris. pregunta que tengo ahora mismo es, solamente hay que el entregable, lo que se va a subir en la plataforma es el documento Word con los pantallazos y el código. Correcto, Aris. Lo que se va a subir a la plataforma es documento de Word con pantallazos, el código, ¿listo? Inclusive, pues, Entendí. aparte de como tal de las tablas, nosotros vamos a ver el día viernes, vamos a ver cómo insertar los datos. O básicamente lo vimos ahorita, pero también pues vamos a colocar aquí el código de inserción de datos, de cómo se inserta. Y, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, aquí en la plataforma, me permite a mí, madre, por aquí. La plataforma me permite a mí, de acuerdo a un dato, poder eliminarlo. Por aquí, bueno, aquí pues no le definí como tal un ID clave, por eso no me deja eliminar. Vamos a colocarlo aquí, clave primaria, y ya me deja eliminar un dato. Yo le doy aquí borrar, aceptar, y vemos por aquí que se me genera el código de eliminar un dato. Yo le doy delete, copio esto y le envío un pantallazo o coloco el pantallazo de que efectivamente se eliminó ese dato, ¿listo? Entonces, cositas como de insertar, eliminar, actualizar datos, lo vamos a colocar también en este documento. Y vemos que no les estoy explicando, no les voy a decir a ustedes aprendas este código en estos momentos porque es algo que lleva un poquitico de tiempo, pero no es tan complicado. En estos momentos, pues nosotros hoy día tenemos herramientas que nos permiten facilitar ese trabajo y la idea es poder utilizarlas. Obviamente es indispensable, pues más adelante, a medida que nosotros vayamos experimentando o a medida que nosotros entendamos cómo es el funcionamiento, vamos a coger como tal el hilo y vamos a aprender como tal esa sintaxis a modo pues que la utilicemos ya en un lenguaje de programación en sí. Entonces, efectivamente, Aris, vamos a tener una sesión en línea el día viernes ahorita pues hago el formulario para qué horas pues digamos que van a ingresar más gente y allí voy a explicar la instalación como tal de los software y cómo iniciar como tal con ellos, ¿listo? Entonces, Una última consulta. dime, Aris. La actividad que tenemos que tomar como modelo donde están las tablas es la actividad que dice de modelo relacional. Correcto, la de modelo relacional.
esta actividad del modelo relacional, digamos que es donde más está detallado nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros hicimos este modelo tuvimos que tomar de referencia el anterior y aparte de eso añadir otras cositas que era que integer, el tipo de dato, la longitud, identificar la llave primaria y la llave foránea. ¿Listo? Entonces aquí tenemos más información, entonces es mucho mejor trabajar bajo a esa tabla, ¿listo? O sobre este documento que se llama modelo relacional, que recordemos que lo vimos en la actividad de proyecto número 4. La actividad de proyecto número 4 es la evidencia número 2, ¿listo? Si no la tienen por ahí a la mano, se formatean en el computador, en la plataforma la pueden ir a descargar. ¿Entendido, Aris? Listo, profe, muchas gracias. Excelente, Aris. Bueno, aquí voy a contestar la pregunta, Ander. Efectivamente, pues pueden utilizar cualquiera de los dos software. O bueno, indispensablemente SAM lo van a tener que instalar. Ya si quieren trabajar con SAM para hacer las consultas y los pantallazos lo pueden hacer, pero también con Workbench vamos a ver que hay una cosilla más fácil, que podemos crear tablas mucho más fácil de manera gráfica, ¿listo? Dani, ¿querías hablar ahorita? Bueno, instructor, ya listo. Iba a preguntarle algo similar al compañero Aris. Ah, correcto, listo. Entonces, chicos, el día viernes, recordemos, vamos a tener una sesión en línea. En caso de que no puedan asistir, también crearé una sesión en línea el día sábado con el fin de que darles el conocimiento pertinente para que ustedes entiendan cómo es la creación de una base de datos, cómo pueden crear una tabla de una manera pues mucho más dinámica, ¿listo? José, ¿tienes una preguntita? Sí, profe, ¿el viernes a qué hora es la sesión? Creería más o menos después de las 6. Okay, pero pues va a ser allí ahorita un formulario para que lo puedan llenar, lo puedan contestar y identificar en qué horario, digamos, que es más pertinente que ingrese más personas, ¿listo? De igual forma, en caso de que no puedas ingresar o en caso de que algunas personas no puedan ingresar, la hago el día sábado, mañana hago la consulta el viernes y en caso de no, pues hago la sesión el día sábado y en caso de no, pues hacemos una conferencia personalizada con los chicos pues que no pueden ingresar, ¿listo? La idea pues es explicarle la mejor manera a cada uno de ustedes. Sí, no, lo que pasa es que el viernes, o sea, si es por la mañana no puedo, pero si es por la tarde sí me queda bien. No, sí, es por la tarde, porque la mayoría de personas trabajan, entonces es un poquito complicado como tal tenerlo en el día, ¿listo? Listo, profe. Listo, Profe, chicos, entonces... Instructor, no se olvide de pasarnos las diapositivas y los links Es para correcto. descargar y eso. Es correcto, Dani. Ya ahorita les grupo de envío WhatsApp. las diapositivas al grupo y la conferencia también la subo como tal apenas me llegue a la plataforma de territorio. Y les envío el enlace ahí como para que lo tengan de una ahí en el grupo, ¿listo? Entonces, hice algunas cosas pues, muy rápidas con el fin de darles como un abrebocas, pero vamos a ver pasito a pasito, vamos entendiendo qué es lo que hay que desarrollar. Ya tenemos más o menos claridad de lo que hay que desarrollar, pero digamos cómo se va a hacer, lo vamos a ir haciendo un poquito más lento en las sesiones. ¿Listo? Instructor, buenas noches. Buenas noches, Harold. Mire, mi pregunta es, ¿la actividad se va a realizar en base al programa que usted nos indicó inicial, que es MAI? Es correcto, Harold, al proyecto que ustedes llevan. De acuerdo pues, a este documento, ahí ustedes plasmaron las tablas de su proyecto. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes crean sus tablitas en la base de datos. Ya después de eso, la información que está ahí se consulta en MySQL, que es el otro programa, o sea, que se vendría... Listo, bueno, haciéndome una abrebocas aquí, básicamente, la base de datos, ¿qué es? Es una estructura donde me permite a mí almacenar información. Básicamente, definir una estructura donde me permite a mí almacenar información. Si, bueno, yo voy a necesitar insertar el estudiante tal, entonces lo registro allí. Ya esa información estando allí, básicamente, lo que yo hago es con un lenguaje de programación, ya sea PHP, Java o todo eso, hacer la consulta de select y decirle, por favor, tráigame la información, todas las personas que estén en la tabla de usuarios. Entonces, cuando yo le diga eso, me va a ir a la base de datos, básicamente el lenguaje de programación se conecta con la base de datos y me trae esa información. Y yo lo que hago es imprimirla en pantalla. Listo, básicamente esa es como la interacción o básicamente el uso que nosotros le vamos a dar a la base de datos más adelante, ¿listo? Pero por el momento vamos a definir la estructura de la base de datos y hacer unas pequeñas pruebas de inserción, de eliminación, pero tanto con la base de datos. Más adelante
Cuando estemos ya con un lenguaje de programación, vamos a poder eliminar esos datos, actualizar esos datos, insertar esos datos, pero ya desde el lenguaje de programación en sí. ¿Listo? Okay, muchas gracias. En un botoncito para que elimine o edite. ¿Listo, Harold? Excelente, chicos. Entonces, listo, con gusto. José, ¿tienes otra preguntita, no? Bueno, creo que no. Entonces, chicos, yo creo que hasta aquí iría la conferencia. José, ¿tienes? No, profe, es que esto me quedó levantada la mano. Correcto, listo, chicos. Entonces, la idea, ¿cuál es? Es que ustedes puedan, inclusive, si quieren, o bueno, si les es pertinente o si tienen tiempo, ver como tal los videos que como tal les dejé en el PDF ahorita, la presentación de PowerPoint ahorita que les envío, e ir pues viendo un poquitico más del tema. Más sin embargo, pues como les digo, el viernes y el sábado vamos a retomar ello. ¿Sí, Jennifer? Profesor, de pronto en alguna sesión vamos a hacer como algún paso a paso, un ejemplo, un ejercicio, que nosotros lo vayamos viendo a usted. Y... Es correcto, Jennifer. Es correcto. Esa es la idea como tal del día viernes, ir haciendo como tal, yo voy a ir haciendo ejercicios y ustedes van a ir replicándolo. Obviamente, pues para ello tienen que ustedes ya haber instalado esos software que pues les envío los enlaces ahorita en la presentación. ¿Listo? De igual manera, pues la otra semana, o sea, apenas terminemos esta semana, la otra semana vamos a hacer lo que son los laboratorios. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Excelente, Jennifer. Listo, pues. ¿Sí, José? Profe, si me enredo con la realización de la evidencia, hacemos una clase personalizada, lo mismo que hemos hecho durante todo este tiempo. No hay ningún problema, José. La idea es pues, darles una explicación a cada uno de ustedes. Entonces, chicos, pues creo que no ha sido más por el día de hoy. Ahorita pues les envío la información que les quedé de enviar. Espero pues que tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien y ánimos como tal, consultando información, viendo pues videos que sean pertinentes al tema de bases de datos o los videos que les dejé ahorita en el PowerPoint. Entonces, muy buenas noches para todos. Voy a detener la grabación y voy a dejar de presentar.